¿Y cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a Sanamente, nuestro espacio donde la salud se convierte en conversación. Hoy hablaremos de un tema que ha vuelto a generar preocupación en México, pero también en muchos países de América Latina. Vamos a hablar del sarampión. Aunque muchas personas lo consideran una enfermedad del pasado, los recientes brotes nos recuerdan que el sarampión ha vuelto y que la información confiable puede marcar la diferencia. Hay que estar informado. Para ello nos acompaña un médico epidemiólogo de alto nivel, un experto, un conocedor de epidemias, de virus, de todas estas situaciones que se están viviendo en nuestros países. Es el doctor Miguel Ángel Nakamura. Él es director de información epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología en la Secretaría de Salud de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Actualícenos del tema del sarampión. Para empezar, ¿cómo uno se contagia del sarampión? El contagio es prácticamente como cualquier enfermedad respiratoria. Entiéndase, una gripe común, la influenza o el COVID. Gotitas de saliva a partir de una persona enferma hacia personas susceptibles o que no tengan la protección adecuada contra la enfermedad. Una persona enferma que estornuda, que tose, que se sacude la nariz, etcétera, etcétera. Es correcto. Al hacerlo, ¿contagia a cuántos? El sarampión es de las enfermedades infecciosas más contagiosas que existen en el mundo. Una sola persona puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor estando enferma. Es decir, eso es muchísimo. Es decir, hasta 4 o 6 veces más que el COVID. Si lo pensamos así y hacemos memoria de la pandemia y de los estragos que hizo COVID, comparen al sarampión con su capacidad de contagio. Entonces sí, es muy contagiosa y de ahí que debemos controlarla. ¿Cómo ustedes la están controlando aquí en México como Secretaría de Salud? ¿Qué acciones están implementando? Claro que sí. Con esa velocidad de contagio no es fácil alcanzar a una enfermedad. COVID tiene medicamentos específicos que pueden controlar a los que ya están enfermos. Sarampión no. Si yo me contagio, puedo contagiar a 18 antes de que incluso me empiece el rash, las el manchitas. primer síntoma. Así es. ¿Cómo comienza? Primero, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, malestar general, dolor de cuerpo. Síntomas exactamente iguales a los de una gripe común, un catarro. No puedo diferenciarlos de principio. ¿Qué debo hacer? Bueno, es analizar. Si alguno de mis conocidos en los últimos 7 días tuvo o ya fue diagnosticado con sarampión, estuve en contacto y empezó con síntomas, debo sospecharlo. No debo autodiagnosticarme y mucho menos automedicarme, pero sí debo sospecharlo y acudir a mi unidad de salud. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo puedo detener a una enfermedad que tiene esa velocidad de contagio? La única es tener una barrera natural que es la inmunidad. ¿Cómo genero inmunidad en mi cuerpo? Con la vacuna. Exactamente. Es decir, la única herramienta eficaz para detener al sarampión es estar vacunados. ¿Cuánto se requiere? Con COVID aprendimos un término, inmunidad de rebaño o inmunidad indirecta. ¿Cómo logramos la inmunidad de rebaño? ¿Cuánto se necesita en el caso de COVID? Fue con un 60-70%. Con sarampión, dada esta velocidad, se requiere un 95% de la población vacunada para poder hablar de inmunidad de rebaño y poder proteger a ese 5% que pudiera no estar vacunado. Es un alto porcentaje. De una población de 130 millones de mexicanos, necesitaríamos vacunar a más de 120 para que pudiéramos hablar de una inmunidad de rebaño en nuestro país y protegernos. ¿Cómo? Y si usted de niño ya se vacunó y tiene, por ejemplo, mi edad, ¿necesita ahorita volver a vacunarse? No. Si una persona completó su esquema, ojo, muy importante, si tengo mis 2 dosis de vacuna aplicadas en la infancia conforme al esquema de vacunación, no necesito revacunarme. La protección que da la vacuna es de por vida. He ahí que es la importancia de completar este esquema en los niños actualmente. Es decir, las poblaciones prioritarias son los niños justamente que les toca su vacuna, que sabemos que no están protegidos ni vacunados, son los de 1 año, como dice la cartilla de vacunación,
y a los 18 meses su segunda dosis y con eso completan esquema, están protegidos y ayudan a proteger a su familia. Lo mismo pasa con aquellos niños que desgraciadamente no pudieron completar su esquema, que están entre los 2 y los 10 años de edad, que pues ya deberían tener esquema completo en este momento. Si no lo tienen, pueden acudir, cualquiera que haya sido el motivo por el cual no se completó ese esquema en su momento. Actualmente, precisamente con este brote que tenemos en nuestro país, en los lugares donde más contagios hay, que son en este momento pues los estados de Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, pues también se está vacunando a niños menores. Menores de 1 año. A los de 6 meses a 11 meses de edad. Es buena estrategia porque hay un brote. Con la dosis 0. ¿Qué es importante hacer mención? Por eso el 0. Es una dosis que no va a contar para su esquema, es decir, es una dosis adicional que va a tener este niño, pero que lo va a proteger en tanto cumple el año de edad. Al año de edad, este niño vuelve a ser vacunado. Ahora sí empieza con su dosis 1, la de los 12 meses, y su dosis 2 a los 18 meses. Esta dosis 0 de entre los 6 y los 11 meses no cuenta para el esquema, pero sí los protege en tanto llegan a la edad en la que se pone el esquema. ¿Por qué hay que priorizar a los niños? ¿Por qué vamos a priorizar a los niños? 1. En nuestro país el sarampión se fue desde 1996 y nos certificó la OPS-OMS en la eliminación del mismo. Sin embargo, los niños pues nacen sin vacuna, no nacen vacunados. ¿Qué sucede entonces? Los niños que van naciendo van requiriendo sus dosis de vacuna. La importancia de vacunarlos es, ellos no tienen esquemas completos por alguna razón. Los de 12 meses es seguro que no han tenido acercamiento a la vacuna, les toca por esquema. Los de 18 meses, si ya tuvieron su primera dosis, les toca su segunda, con eso quedan protegidos de por vida. Los niños de entre 2 y 10 años, que tuvimos un evento de salud mundial que afectó desgraciadamente las coberturas de esta y otras vacunas, que fue la pandemia de COVID. ¿Qué pasó? Obviamente una mamá no va a arriesgar a su bebé llevándolo a salir a la calle a vacunarse. Probablemente no completaron esquemas. Pudieron haber tenido su primera dosis porque pues estuvieron acudiendo, pero no completaron esquema. Es momento de completar estos esquemas a estos niños para que podamos precisamente protegerlos y proteger a nuestra población. Y llegar a ese 95% de la población vacunada, que es lo ideal. Es el ideal. Para esta inmunidad de rebaño, ¿no? Es correcto. Que es tan importante. Todos estos, si hablamos de entre los de 6 meses y los de 10 hasta los 10 años de edad, estás hablando de un alto porcentaje de nuestra población mexicana. Estás hablando de más del 40% de nuestra población. ¿Qué significa? Si ya tenemos a los adultos mayores de 50 protegidos naturalmente porque o en su infancia padecieron la enfermedad o en su infancia les tocó las megacampañas para lograr la eliminación en los 90s, ahorita ellos ya son una barrera. Si protegemos a estos niños, son la segunda barrera y ya solamente nos faltaría cubrir a aquellos de entre 12 y 49 que por alguna razón no hayan completado esquema en su vida, a lo largo de su vida, pero ya son los menos. Los fuertes son los mayores de 50 que ya están protegidos, que son nuestra primera barrera y que han impedido que el sarampión sea explosivo en nuestro país, que podamos hablar nada más de 10,000, 11,000 casos, ¿sí?, en el país, de una población de 130 millones y no de 10 millones de casos. Claro. Y los niños que ahorita deben completar esquemas para que sigan protegidos y de por vida. Es decir, solo así podremos volver a hablar de el sarampión eliminado de México nuevamente. Volver a correrlo del país. ¿Y qué pasa con las personas que ya tuvieron sarampión? ¿Ya no necesitan vacunarse? Aquellos que padecieron la enfermedad de forma natural o que tienen esquema completo de vacunación no requieren vacuna nuevamente. La protección que se genera tanto por el esquema completo como por padecer la enfermedad es de por vida, no requieren. Y si solo se pusieron una vacuna y no el refuerzo y ya son adultos, ¿deberían ir a vacunarse? Pueden vacunarse porque no sabemos si estuvieron expuestos o no al virus y es mejor completar su esquema. Y si te vacunaste pero se te olvidó, incluso con esquema completo de las 2 vacunas del sarampión, y te la vuelves a poner siendo adulto, ¿te ocasiona algún problema a tu salud?
Si tenía esquema completo, no va a generar más que el malestar de cualquier otra vacuna. Claro. Dolor en el sitio de aplicación, algo mejor, personas muy sensibles a los componentes de la fórmula de la vacuna, un poco de fiebre 1 o 2 días, malestar de ese tipo, pero ninguna otra reacción grave que pudiera decir que me va a generar la enfermedad. No, en absoluto. Pero el sarampión deja marcas, deja huellas con el rash, o a ver, explícanos porque Aquí. eso Claro. nos puede servir también para acordarnos. Desde que me contagio, es decir, de que tengo contacto con el virus, porque una persona tuve contacto con gotitas de saliva de esta persona, lo inicial es un periodo de incubación. ¿Cuánto dura El ese virus va periodo? creciendo en mi organismo. Puede aguantar 7 a 15 días ¿La incubación? la incubación. Mm. Posteriormente a esto, ¿sí?, vienen los síntomas iniciales. Es decir, ya empiezo con fiebre, tos, rinorrea, moquitos en la nariz, pues, ojos llorosos, lagrimeo, dolor de cabeza, fiebre que va aumentando, empieza con 37,5, 38, 38,5 hasta 39 grados, ¿sí? Malestar general. Y posteriormente, hasta 4 o 5 días después, comienza la aparición del exantema. Estas manchitas rojas características Rojas, del no sarampión. rosadas. Por ahí. Puede variar el color, o sea, puede ser un rojo muy intenso en algunas personas, otras un color rosadito si quieres, pero ¿Y en muchas general o es poquitas? todo el cuerpo. ¿Y dentro de la boca también? Inician, en la boca existen unas lesiones blanquecinas, conocidas como también lesiones de Koplik, pero estas solamente son visibles para el médico que haga una revisión y que el paciente esté yendo en los primeros días. Estas desaparecen muy rápido, pueden no ser visibles incluso en una persona que está. Entonces, estas no son tan visibles, las rojitas sí, comienzan normalmente en la parte superior y van bajando por el tronco, cuerpo y piernas y me van cubriendo todo el cuerpo. El sarampión en estas manifestaciones se confunde con otras enfermedades. Sí puede confundirse quizá Pero da con picazón. rubeola, no da comezón. Nada, ni No comezón, da nada. comezón, y tampoco deja cicatriz, algo que me habías preguntado. No deja cicatriz, por el contrario, estas lesiones desaparecen conforme va avanzando la enfermedad, conforme me empiezo a recuperar de la misma, va desapareciendo sin dejar una marca visible como lo es la varicela, en la que sí pues puedo dejar, si me rompí una de las pustulitas, dejarme una cicatriz. Estas no dejan cicatriz. Entonces, este es una característica muy importante del sarampión, que sí podemos notar de diferente contra otras enfermedades exantemáticas. Quizá esta forma en que se va expresando, es decir, muchas empiezan por las palmas de las manos, esta empieza por el centro, el rostro? digamos, va del centro hacia afuera, y otras empiezan de afuera hacia adentro en el cuerpo, va viéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, esa es una de las que podemos decir características del sarampión, o cómo lo podemos diferenciar. El verdadero diagnóstico se hace cuando el médico me toma una muestra, la envía al laboratorio y el laboratorio confirma la presencia del virus de sarampión o de la infección activa del sarampión a través de anticuerpos. Ese es un excelente dato. Vamos a hacer una pausa, doctor Miguel Ángel, y luego regresamos sobre el tema. Así que atentos, vamos a seguir hablando del sarampión cuando regresemos de la pausa. Nuestro invitado es el doctor Miguel Ángel Nakamura, director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México. Estamos de vuelta, estamos hablando del sarampión con el doctor Miguel Ángel Nakamura, quien es director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud de México. Así que vamos a seguir hablando del sarampión. Y nos llega una pregunta, doctor, a la cuenta de @sanamente TLS, que es la cuenta de nuestro programa, y nos preguntan desde cuándo uno empieza a contagiar a otra persona, porque usted nos ha dicho que el sarampión es un virus altamente contagioso y nos ha dicho
que una persona puede llegar a contagiar hasta 18, a diferencia de la COVID, que podías contagiar 3 o 4, la influenza 2 o 3 personas. Aquí estamos hablando de que puedes contagiar a 18 personas. Correcto. Pero si no sabes que tienes el virus, también puedes contagiar. Aquí es importante decir que inicialmente, si yo el día de hoy estuve en contacto con alguien con sarampión, me estornudó en la cara o tuve en contacto y ya me contagió, comienza lo que se le llama el periodo de incubación. El virus empieza a crecer en mi organismo sin causar aparentemente ningún efecto, O sea, no tienes ningún síntoma. ¿Sí? Posteriormente, ya que el virus se reprodujo en mi cuerpo y yo empiezo también a expulsarlo, probablemente incluso antes de que empiece con mis primeros síntomas. Es decir, 3 o 4 días después de haber sido contagiado, yo ya podría estar expulsando virus también a través de mi saliva y obviamente contagiando a hasta 18 personas a mi alrededor. Sin saberlo, sin porque yo saberlo. no tienes síntomas Es todavía. correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Justamente, si yo empiezo a ver que mis contactos tienen síntomas respiratorios, que estuve cerca, pues lo más probable es que tenga algún síntoma respiratorio en próximos días. No necesariamente sarampión, no necesariamente COVID, no necesariamente influenza, puede ser un catarro común. Ahora, ¿cómo distingo una alergia de los síntomas del sarampión? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué me va a diferenciar? Uno, el malestar de una rinitis alérgica, de una alergia, normalmente va sin fiebre. El sarampión sí me va a generar fiebres y van a ir aumentando, de ser una fiebre ligera a una fiebre intensa. De lo que llamamos una destemplanza a 39, dijo, ¿no? Pudiéramos llegar hasta 38, 39 grados. Entonces, ¿y esa fiebre con qué se baja? ¿Con baños de agua fría? Tiene que ser con de agua medios tibia. físicos. Puede ser medios físicos, los baños tibios. Uso de compresas, pero también con medicamentos antipiréticos contra la fiebre. Paracetamol, ibuprofeno, no tienen mayor complicación, afortunadamente. En los niños es importante no utilizar aspirina, dado que existe el riesgo de que se les genere el síndrome de Reye, que puede causarles alteración, como cualquier otra enfermedad viral que provoca fiebre. La aspirina está no recomendada en el uso en niños, pero para ellos puede ser el paracetamol como el mejor antipirético que les funciona. Usted nos ha descrito, y a mí me queda muy claro que es súper contagioso el sarampión, pero también es muy peligroso. Claro que sí. En personas con alta susceptibilidad o alto riesgo de complicaciones, puede generar problemas a nivel respiratorio como una neumonía y llevarlos al hospital por esta neumonía, y en algunas otras personas incluso problemas de orden neurológico, es decir, también afectación al sistema nervioso central y obviamente provocar la muerte, ya sea por una neumonía complicada o por estos problemas neurológicos. ¿Qué medidas hay que tomar en casa si una de las personas con las que uno vive pues es diagnosticado de sarampión? O por ejemplo, si sé que un compañero mío de trabajo también le diagnosticaron el sarampión. Bueno, si a un compañero de trabajo, un vecino, alguien con quien estoy en contacto frecuentemente, es diagnosticado con sarampión, uno es pedirle precisamente el resguardo en casa para su convalecencia. Número 2, si yo empiezo a sentir síntomas, pues obviamente igual acudir a mi unidad de salud más cercana para que me revise el médico y me el confirme examen de la sangre, posibilidad o no de si estoy o no contagiado. Porque ya aquí el sí médico no hay pruebas rápidas. No existen pruebas rápidas para sarampión y de hecho el diagnóstico es más meramente clínico. Ya el médico determinará si estoy o no en alto riesgo de desarrollar o no sarampión por esta exposición. Y también es muy importante que dentro de este aislamiento, pues obviamente si no es una medida que va a detener al virus, sí ayuda un poquito a detener el seguir esparciendo mis gotitas de saliva. ¿A qué se refiere? El uso ¿Al de cubrebocas, la sana distancia
el uso de utensilios propios para el enfermo convaleciente en casa, es decir, el enfermo en casa, pues su platito, su vasito, sus cubiertos que se lavan para que su saliva pues se mantenga alejada de los demás. En tanto está, una vez que ya se recuperó, es la vida normal, no hay mayor problema. Pero durante esto que es, digamos, riesgo de contagio, ahí pueden hacerlo. Sin embargo, lo preferible es que estemos vacunados. La única manera de detener el avance del virus en este y en cualquier otro país de la región que están es la vacunación. No hay otra medida, porque esta vacuna sí detiene la infección. No es como otras vacunas en donde se dice que solo aminora el riesgo de agravamiento. Es decir, COVID, influenza, por ejemplo, son vacunas altamente efectivas para que no nos muramos de estas enfermedades, pero sí detienen el agravamiento, pero no detienen la infección. A un vacunado me puede dar influenza, la diferencia es que la influenza será muy leve, va a cursar como un catarro. ¿Y a un vacunado te puede dar sarampión? A un vacunado ya no me da sarampión. Interesante. Esa es una de las diferencias de esta vacuna y por lo cual pudimos sacarlo de México. El continente americano, hasta el año pasado, era un continente libre de sarampión. ¿Y qué pasó? En las Américas. ¿Las migraciones? Desgraciadamente, los múltiples brotes, ya hablabas al principio que el continente tiene múltiples brotes, tanto en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Los 3 países tienen brotes. Está tremendo. También Sudamérica y Centroamérica tienen brotes por sí mismos. Entonces, obviamente, el continente americano ya no está libre de sarampión desde el año pasado, cuando Canadá perdió su certificación de país libre de sarampión. México tomó literalmente tan en serio este problema que está reportándole a la Organización Panamericana de Salud caso por caso. De ahí que, pues sí, nuestros 11,000 casos ahorita representen la mayor cantidad de casos reportados actualmente, pero es un acumulado desde febrero de 2025 hasta febrero 2026. No es que los 11,000 estén activos en este momento, ¿sí? Eso es algo muy importante. Son 11,000 que ha habido, de los cuales la gran mayoría ya se recuperó, ya pasaron el sarampión. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura la enfermedad? La enfermedad puede durar 3 semanas, 21 días. ¿Qué factores de riesgo hacen que una persona pueda sufrir más complicaciones durante el contagio por sarampión? Problemas, de hecho, en las que enfermedades de tipo crónico que generan precisamente debilitamiento de mi sistema inmune, llámese una diabetes no controlada, por ejemplo, pudieran también causar el riesgo o incrementar ese riesgo de que yo pudiera tener complicaciones por esta enfermedad. No es muy específico, pero pudieran ser algunas personas susceptibles. Hay que estar bien informado entonces sobre qué es el sarampión, cuándo aparece, cómo uno se contagia. Y eso va a permitir también que en otros países no haya sarampión, ¿cierto? Es correcto. Muy importante esto que estás mencionando. El sarampión va a donde encuentra personas que pueden enfermar. Si la población de cualquier país de nuestro continente está protegida, no va a haber sarampión. América ya estuvo libre de sarampión. La década pasada, América fue declarada libre de sarampión. Podemos volverlo a hacer, es decir, que todo el continente no tenga sarampión circulando, que todos los países, desde Canadá hasta Chile, no tengan sarampión. Eso sí es posible y ya se logró una vez. Pues vamos a decirlo por todos lados, doctor, para que se conozca cuál es el propósito de la Secretaría de Salud de México, del gobierno, cuál es la intención y que otros países se animen también con campañas de vacunación. Gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, recordemos que la información confiable salva vidas, eso siempre lo decimos en Sanamente, y que la prevención es una herramienta poderosa, porque la vacunación no solo protege de forma individual, lo ha dicho nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel, sino que es fundamental para proteger a toda la comunidad. Gracias por acompañarnos hoy en Sanamente. Soy Aisa García y los espero aquí la próxima semana, esperando que su jornada siga siendo maravillosa.